Me da mucho gusto saludar esta mañana al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de Escuelas Particulares, es la ANFE-ANEP. Alfredo, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Gusto en saludarte. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo observan el anuncio de ayer? ¿Qué reto supone para las escuelas privadas en nuestro país? Pues son varias cosas las que hay. Este sistema que están poniendo vía televisión y radio para impartir educación, pues deja mucho que desear todavía, no es la solución, pero sí afecta muchísimo a toda la comunidad educativa, a toda la población estudiantil. Y sobre todo porque pues no pueden resistir todos los estudiantes estar 3 horas, 4 horas en la televisión o en el radio, etcétera, ¿no? Entonces ahí está un gran problema. Y esto afecta mucho a las escuelas particulares porque ahora los padres de familia son por varias razones. La primera, porque perdieron su empleo y no tienen para pagar las colegiaturas en la escuela particular. La segunda, perdieron sus negocios. Y ahora con esta situación dicen, bueno, ¿por qué le voy a pagar? ¿Por qué voy a tener a mi hijo en una escuela particular si todo va a ser por televisión o por radio? Entonces ha habido una deserción muy fuerte en estos momentos y la va a haber en estos días de las escuelas particulares, porque se están yendo a las escuelas oficiales y ya no hay cupo en las escuelas oficiales. Claro, Entonces, sí. ahí va a haber un gran problema cuando se restablezca esta situación. ¿Por qué? Porque habrá grupos en las escuelas oficiales de 80, 90 alumnos porque no hay capacidad. ¿Qué va a pasar allí? Entonces las escuelas particulares tienen ese gran problema. Y pues está habiendo otro problema también, que es el que sigan allí en el confinamiento los estudiantes sin una actividad física, ya con la situación mental muy fuerte por las emociones que tienen allí, del estrés, del encierro, del miedo, de toda esta situación, y primer lugar en el mundo de obesidad. Entonces todo eso hace que vaya a haber problemas, máximo cuando perdimos medio ciclo escolar del ciclo escolar 19-20. ¿Qué va a pasar con estos alumnos? Luego todo va a ser por radio y televisión. Se va a perder también esa situación. ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones? Entonces no solamente afecta a las escuelas particulares, sino a todo el sector educativo. ¿Cuál va a ser el futuro de estas personas, ¿no? De estos niños y jóvenes que tendrán el futuro pues ya con muchos problemas, ¿no? Sí, el impacto académico, sin duda. Ahora, preguntarte, Alfredo, ¿qué cifras tienen con respecto, nos decías de pues muchos papás que desafortunadamente ya sea que perdieron el empleo, ya sea que pues están con sus negocios en no muy buenas condiciones, más los que como tú dices, pues digan, pues ¿para qué le voy a pagar a la escuela para tener a mi hijo sentado 3, 4 horas frente al televisor? ¿Qué datos tienen en términos de los 5.321.000 estudiantes que tienen registrados ustedes? ¿Cuántos o cómo dimensionar, digamos, el tamaño de la deserción que están experimentando las escuelas privadas? Pues sí, es un gran problema. Esto se va a perder una población enorme. Yo calculo que se va a perder más del 40% de la población estudiantil de las escuelas particulares. Ese es el gran problema. Por eso es que muchas escuelas van a cerrar. Ese es el otro gran problema. Muchas escuelas están diciendo ya no voy a cerrar, pero no voy a trabajar en este ciclo 2021, sino me voy a esperar hasta el siguiente a que se restablezca esta situación. ¿Por qué? Porque no podíamos tomar decisiones firmes por la situación que vivía el gobierno, de que decía vamos a finales de marzo y termina esta cuarentena, no, luego se va a pasar a abril, luego a mayo, a junio. Entonces no podíamos tomar una decisión. Y entonces ahorita que se tomó ayer la decisión por parte del gobierno, pues estamos en estos momentos viendo qué es lo que vamos a hacer, pero apenas llevamos unas horas de esta situación para ver cómo lo podemos hacer. Y creo que tenemos que buscar un nuevo concepto de escuela y que participe la sociedad en esta situación. Claro, no, Estamos hablando con todos los sectores, el sector financiero, para que pueda ayudar a los padres de familia, las escuelas, y sobre todo porque las escuelas tienen un gran problema, su personal. No claro. hay dinero para pagarles, ¿no? Un gran problema que estamos viviendo. Sí, sí, estaba viendo, si es más o menos el 40%, 2 millones de estudiantes que estarían generando una enorme presión sobre el sistema público, ¿no? Porque, digamos, Así es. no veo cómo se puede absorber necesariamente tan fácil, sin lastimar, evidentemente, como ya lo señalabas,
la calidad, pero pues también es una realidad muy concreta. Y estamos hablando de 485,000 profesores, ¿verdad? O sea, debe ser medio millón más o menos las personas que dependen y que están vinculadas, digamos, a las escuelas privadas. Así es, efectivamente, y eso es otro gran problema también, que estamos perdiendo maestros allí porque como el sector oficial ya no tiene maestros, se está tratando de contratar a otros maestros precisamente por la saturación que tiene de los alumnos, ¿no? Ahora, como ya decías, pues esto es muy, muy reciente, apenas llevamos menos de 24 horas de estar procesando, supongo que para ustedes estarán viendo pedagógicamente un poco cómo pueden acompañar, dónde generan el valor agregado, pero preguntarte, ¿se tiene el dato de cuál es la colegiatura promedio en México? Obviamente variará, digamos, de primaria, secundaria, etcétera, pero ¿cuál es el dato más o menos que nos ayuda a dimensionar dónde estamos en ese amplio universo? Pues el promedio se manda un promedio porque hay escuelas que están cobrando muy alto, escuelas que cobran muy bajo, pero el promedio alrededor debe ser entre 2,000 y 2,500 pesos mensuales. Mensuales. Ahora, por otro lado, ¿qué se van imaginando ustedes como opciones, digamos, o como alternativas? Porque es un hecho, lo estamos viendo también, por ejemplo, en los Estados Unidos y tal, que hay todo un debate en términos de el regreso a clases, los riesgos de salud que esto entraña. ¿Qué ven ustedes en la experiencia que llevan en estos meses que pudiera ser un modelo un poco distinto a lo que se planteó ayer? Precisamente lo que nosotros vamos a hacer es utilizar los medios digitales, el Internet, el Zoom, todo eso, para que tengamos una mejor ventaja de lo que está haciendo la escuela oficial, porque ellos son por televisión y por radio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es precisamente, por ejemplo, el Zoom, donde el maestro puede estar en el salón de clases sin alumnos, pero está en contacto con sus 15, 20 alumnos que pueda tener, y va a haber una interrelación entre maestro y los alumnos y entre ellos mismos también, con los mismos padres de familia, etcétera. Entonces ahí vamos a tratar, estamos buscando y próximamente vamos a dar a conocer cuáles serían las ventajas de estar en la escuela particular. Sí, por supuesto. Ahora, en términos de lo que van viendo en cuanto al contacto desde la parte académica con la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo sincronizar, digamos, las plataformas o qué han escuchado en términos de lo que está viendo la SEP? Porque evidentemente, pues, no sé si la metáfora funcionará, pero yo pensaba ayer que veía el anuncio que a lo mejor va a ser como los libros de texto, ¿no? En las escuelas particulares, pues llevas el libro de texto, cubres algunas unidades, pero obviamente hay muchos otros elementos que aportan las escuelas en términos de libros diferentes, etcétera. ¿Te imaginas algo parecido o qué saben, qué han sabido de la Secretaría de Educación Pública desde Aquí la óptica? precisamente son las ventajas que puede tener la escuela particular. Tiene que cumplir con los planes y programas de estudio, Ujú. pero eso es lo mínimo que puede hacer, pero puede agregar otras materias, puede reducir algunas materias, puede meter sistemas de videos, una serie de muchas cosas puede hacer la escuela que no haría, que no se va a hacer en las escuelas oficiales, porque no se puede hacer nada de eso por radio y televisión. Simplemente se va a estar dando una cuestión tipo informativo nada más, pero la escuela particular sí puede estar haciendo eso, inclusive llegará el momento en que las escuelas particulares den asesorías a los alumnos de manera personal, etcétera, ¿no? Y por eso creo que tendremos algunas ventajas también y que los padres de familia tienen que pensar qué es lo que van a hacer con sus hijos, si seguir que estudien en la televisión o que estudien a través de los medios digitales, ¿no? Ahora, de las escuelas que forman parte de la ANFEANEP, ¿qué ha ocurrido con las colegiaturas? Porque obviamente, pues sí, evidentemente estamos en la peor recesión que ha tenido México en la historia moderna, por lo menos. ¿Ha habido, digamos, ajustes en términos de las colegiaturas y tal? Efectivamente, se está llegando a acuerdos pero desde antes ya habíamos hablado con todos los directores de escuelas particulares para que llegaran a acuerdos con los padres de familia, donde les dieran plazos para pagarles, hicieran descuentos, ahora no se van a aumentar las colegiaturas, etcétera, ¿no? Ver todo lo que se puede hacer para apoyar a los padres de familia y que los padres de familia apoyen a la escuela, y lo mismo está sucediendo con todos los trabajadores de las escuelas particulares. Claro. Llegar a Alfredo, convenios y decirle en otros sí. momentos no hay dinero,
te puedo pagar nada más este porcentaje, pero en cuanto se restablezca esta situación, la diferencia te la vamos a pagar también. Por supuesto. Alfredo, tengo que hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la línea para conversar un poquito más, regresando al mismo, porque es un tema sin duda importante, como ya lo mencionabas, estamos hablando de un universo enorme de estudiantes, de un sector que sostiene más de 500,000 de empleos, que también es importante considerarlo desde esa óptica, y un proceso de transformación profundo el que estamos observando. Así que te invito a que esperes un poco en la línea y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Alfredo Villar Jiménez, el presidente de la ANFE-ANEP, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de Escuelas Particulares. Regresamos con él. Estoy conversando esta mañana con el ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de Escuelas Particulares. Alfredo, te quiero invitar a que escuchemos lo que dijo ayer el presidente, porque me llamó la atención este fragmento de lo que vamos a escuchar. Bueno, pues, a ver si ponen el audio, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pues lo acabo de decir, si ponen el de Andrés Manuel López Obrador. En la medida de nuestras posibilidades, ayudemos también a estas escuelas particulares. Tenemos que hacerlo porque se trata de la educación. Bueno, pues ahí el presidente deja entrever que habría algún esquema para ayudar a las escuelas privadas. Me llama la atención porque pues normalmente el presidente es muy reticente a esto. ¿Han tenido contacto ustedes, Alfredo, con la SEP en este sentido, en recibir algún tipo de ayuda financiera, algún esquema, algo? Pues qué bueno que dice esto el presidente, que dijo esto el presidente, porque no hemos tenido el apoyo de las autoridades educativas. Estamos solicitando el apoyo, que nos den todas las facilidades, porque debo decirte que no solamente en materia educativa tiene que ver la Secretaría de Educación Pública, sino tiene que ver Gobernación, tiene que ver la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, de Agricultura, todas las secretarías tienen que ver. Y ninguna tiene conocimiento de que tiene que participar en el sector educativo. Y es muy importante, por ejemplo, ahora que en primer lugar intervenga ya la Secretaría de Salud para ver precisamente la salud de todos los estudiantes, sobre todo la salud mental, la salud emocional que están teniendo los alumnos, y con la desnutrición, la obesidad que está habiendo también. Allí tienen que participar las enfermedades que puedan tener, incluyendo la diabetes, el cáncer, que ya está en la niñez, en la juventud muy fuerte, y todas las demás enfermedades que se puede haber. Allí es donde se tiene que participar. Y también en la alimentación, porque el artículo 3 y 4 constitucional hablan precisamente de asegurar la alimentación, que el gobierno tiene la obligación de garantizar cómo vamos a tener una salud si no hay una buena alimentación de los estudiantes, y menos ahora que los padres de familia no tienen para comprar los alimentos, ¿no? Entonces allí es donde se tiene que ver para reactivar la economía también, que participe el sector agropecuario precisamente en la producción de alimentos. Estamos comprando casi el 60% de los alimentos, los estamos importando. ¿Por qué no producimos aquí? Y la situación está en que se reactive la economía, porque aquí todo está interrelacionado. Y qué mejor que sea a través del sector educativo, donde hay 36 millones de estudiantes, 2 millones de trabajadores de las escuelas, 120,000 asociaciones de padres de familia, y evitar la deserción. Tenemos 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. Han estado desertando 1.100.000 estudiantes cada año, y ahora el mismo secretario de Educación dijo que posiblemente aumente a 2 millones la deserción de alumnos que no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque no les interesa, y menos ahora que va a ser por televisión, no les interesa. Dice, ¿para qué estudio? Y entonces allí vienen otros problemas, como es la inseguridad y todo. Entonces aquí tenemos que poner un enfoque muy especial en la educación, porque es el detonador del desarrollo armónico y humano de la sociedad mexicana. Sí, sin duda, o sea, uno de los impactos de mediano o largo plazo que puede dejar esta pandemia del COVID, pues es ese que mencionas, porque digamos, si de por sí México tiene rezagos severos en materia de educación, estos se pueden amplificar, y eso nos deja un rezago económico hacia adelante, pues que permanece por lo menos una generación o dos, digamos, las que hoy se están formando, y estos niños que van a ver afectado a su educación, pues hay que entender cómo se puede atajar este problema, y creo que es un asunto
bien complicado. Alfredo, te agradezco mucho. Simplemente preguntarte cuál sería tu mensaje a los padres de familia que tienen hoy todavía sus hijos en escuelas privadas. ¿Qué les dirías? Que tengan confianza en la educación de las escuelas privadas, que se van a proponer ciertas situaciones donde puedan participar los alumnos y los padres de familia para restablecer en muchos aspectos esa situación mental, esa situación emocional, que es donde está en estos momentos el gran riesgo de los estudiantes, porque siguen en el confinamiento y esto está haciendo que su salud mental siga deteriorándose. Y cuando está deteriorada, pues lógicamente el sistema inmunológico baja y entonces los padres de familia que salen a hacer compras pueden regresar y cualquier estudiante que tenga esa situación se va a contagiar rápidamente, ¿no? Entonces ahí la participación de la sociedad es muy importante, sobre todo los padres de familia. Ya estaremos comunicándonos con ellos para decirles qué es lo que vamos a hacer. Inclusive a ustedes también se los vamos a comunicar. Por supuesto, sí, aquí estaremos muy atentos a lo que tengan que decir, porque pues sí creo que es un problema, no solo, digamos, para aquellos que tienen a sus hijos en escuelas privadas, sino un problema de educación del país, sobre todo porque, hablando de las cifras y lo que nos comentabas, pues es difícil que el sistema público pueda absorber a 2 millones de estudiantes que estarían teniéndose que, digamos, integrar al sistema público de educación, porque por simple lógica no sería sencillo procesar este asunto y sobre todo en un momento en donde está cambiando el esquema de la educación, pues lamentablemente por este asunto de la pandemia. Te agradezco mucho, Alfredo. Al contrario, me dio mucho gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFEP, ANEP, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de Escuelas Particulares.